Buenos días. En esta presentación voy a hablar sobre los roedores cabiomorfos, un grupo de mamíferos del orden Rodentia, analizando sus patrones, procesos, mecanismos biogeográficos y cómo estos explican su diversificación en el continente sudamericano. Más allá de describir el grupo, el objetivo es entender por qué lograron una diversificación tan amplia y qué factores históricos y ecológicos influyeron en su distribución actual. Para empezar, los cabiomorfos son un grupo de roedores del Nuevo Mundo, cuya evolución está estrechamente ligada a la historia geológica de Sudamérica. Una característica clave es su dentición ipsodonta o adaptada al desgaste, lo que indica una fuerte relación con dietas herbívoras, especialmente en ambientes donde la vegetación puede ser abrasiva. Pero más allá de lo morfológico, lo importante es entender que este grupo no es homogéneo. Existen formas pequeñas y generalistas como las de los cuyes y otras altamente especializadas como los capibaras o chigüires, adaptadas a este ambiente semiacuático. Esto sugiere que los cabiomorfos no solo evolucionaron, sino que se diversificaron ocupando múltiples estrategias ecológicas, lo que es típico de procesos de irradiación adaptativa. Por ejemplo, encontramos especies como la chinchilla, que está adaptada a zonas montañosas, el chigüiro, que es el roedor más grande del mundo y tiene hábitos semiacuáticos, el cuy domesticado y la pacarana de hábitos nocturnos. Desde la ecología, estos roedores cumplen un papel fundamental, ya que actúan como herbívoros dispersores de semillas y presas dentro de las cadenas tróficas. Su evolución está estrechamente relacionada con el aislamiento geográfico de Sudamérica durante el Cenozoico. En términos temporales, los cabiomorfos tienen su origen en el Eoceno, hace aproximadamente 40 millones de años. Sin embargo, este origen no se limita a Sudamérica. La evidencia molecular y fósil sugiere que los ancestros provienen de África, lo que implica que su llegada al continente sudamericano ocurrió mediante un evento de dispersión transoceánica, probablemente favoreciendo corrientes marinas y masas de vegetación flotante. Este punto es clave porque indica que la presencia de los cabiomorfos en Sudamérica no fue resultado de una conexión continental directa, sino de un evento biogeográfico excepcional. A partir de este evento inicial, el grupo encontró un escenario ecológico particular. Durante gran parte del Cenozoico, Sudamérica permaneció aislada del resto de los continentes, funcionando como una especie de laboratorio evolutivo. Este aislamiento tuvo varias implicaciones. La primera es que existía una baja competencia con otros mamíferos, especialmente con roedores de otros linajes. Había una alta disponibilidad de nichos ecológicos vacíos, lo que permitió la expansión del grupo y se favorecieron los procesos de especiación alopátrica debido a barreras geográficas internas como cordilleras, ríos y cambios climáticos. Perdón. Del mismo modo, los cabiomorfos no solo lograron establecerse, sino que iniciaron un proceso de diversificación progresiva durante el Oligoceno y el Mioceno, etapas donde se observa un aumento significativo en la variedad de formas y tamaños. Además, durante estos periodos ocurrieron importantes cambios ambientales como la expansión de ambientes abiertos, sabanas y pastizales, cambios de vegetación y variaciones climáticas. Dichos factores influyeron directamente en la evolución del grupo, favoreciendo adaptaciones como modificaciones en la dentición, cambios en el tamaño corporal y especiación de distintos tipos de locomoción. En términos espaciales, los cabiomorfos se distribuyeron principalmente en Sudamérica, con presencia en una gran diversidad de ecosistemas, lo que evidencia una expansión exitosa dentro del continente. Sin embargo, su distribución no fue uniforme y está fuertemente coincidida por factores como el clima, la disponibilidad de recursos, la estructura del paisaje, como por ejemplo, en zonas húmedas predominan especies adaptadas a la vegetación densa, mientras que en ambientes abiertos se encuentran especies con mayor movilidad. Finalmente, es importante mencionar que hacia finales del Neógeno, con la información del Istmo de Panamá, Sudamérica dejó de estar completamente aislada. Esto permitió el intercambio faunástico, conocido como el Gran Intercambio Biótico Americano. Este evento introdujo nuevos competidores y depredadores, lo que modificó las dinámicas ecológicas del continente y afectó la distribución de muchos grupos, incluyendo a los cabiomorfos. En primer lugar, el endemismo en Sudamérica es uno de los rasgos más representativos del grupo. Este patrón no solo indica que las especies se originaron en este continente, sino que refleja un prolongado aislamiento geográfico que permitió la evolución independiente de múltiples linajes.
Este aislamiento no solo favoreció la diferenciación, sino que también limitó la entrada de competidores externos, creando condiciones propicias para la diversificación. En segundo lugar, se observa una alta diversidad taxonómica y ecológica, lo que implica que los cabiomorfos no siguieron una única trayectoria evolutiva, sino múltiples. Este patrón sugiere la existencia de un proceso de radiación adaptativa, donde distintas especies evolucionaron para ocupar nichos específicos, reduciendo la competencia directa entre ellas. Sin embargo, esta distribución no es homogénea. Existe una clara estructuración espacial de las especies donde la presencia de cada grupo está condicionada por factores como gradientes climáticos, disponibilidad de recursos y características de hábitats. Es importante considerar que estos patrones actuales son el resultado de una historia dinámica, cambios climáticos, transformaciones de paisaje y eventos geológicos que han modificado continuamente la distribución de los hábitats, generando organizaciones en la diversidad y ocupación del espacio. Los mecanismos biogeográficos permiten entender las causas directas que impulsan los procesos evolutivos y, en consecuencia, explican los patrones de distribución observados en los cabiomorfos. En primer lugar, la selección natural actúa como el mecanismo central de la evolución. En el caso de los cabiomorfos, este proceso favoreció aquellas variaciones que permitieron una mejor adaptación al entorno, como cambios en la dentición para dietas herbívoras específicas o modificaciones en la locomoción según el tipo de hábitat. Otro mecanismo fundamental es el cambio climático, que ha tenido un papel determinante a lo largo del tiempo geológico. Las variaciones en temperatura, precipitación, cobertura vegetal y transformación de los ecosistemas, generando tanto oportunidades como restricciones para las especies, obligaron a los cabiomorfos a adaptarse, migrar o en algunos casos desaparecer. Por otro lado, la disponibilidad de recursos también constituye un mecanismo clave, ya que determina la capacidad de las poblaciones para establecerse y mantenerse en un territorio. Por su parte, la especialización ecológica permite que distintas especies exploten recursos diferentes dentro del mismo ambiente. Adicionalmente, se puede considerar la competencia ecológica como un mecanismo regulador que limita la superposición de especies y favorece la diversificación funcional. La evidencia paleoecológica permite reconstruir las condiciones ambientales y ecológicas en las que evolucionaron los cabiomorfos a partir de un análisis de registro fósil. En este caso, los estudios paleontológicos han sido fundamentales para comprender no solo la antigüedad del grupo, sino también la forma en que se diversificaron y ocuparon distintos nichos a lo largo del tiempo. Los registros fósiles encontrados de distintas regiones de Sudamérica muestran que los cabiomorfos ya presentaban una diversidad considerable desde las etapas tempranas, especialmente durante el Oligoceno y el Mioceno. Esto sugiere una radiación evolutiva que ocurrió de manera relativamente rápida en términos geológicos. A partir del análisis de restos óseos, especialmente cráneos, mandíbulas y dientes, se ha podido inferir aspectos clave como el tiempo de limitación, el tamaño corporal, el tipo de hábitat que ocupaban, por ejemplo, la presencia de grupos como los Ecoridae, los Chinchinidae, los Caviadae, los Dinomidae y los Hydrocoetidae. Evidencia que ya existía en una diversificación ecológica marcada dentro de un grupo. Uno de los aspectos más importantes que revela esta evidencia es la variación del tamaño corporal, lo que indica estrategias ecológicas distintas. Especies más pequeñas tendrían que ocupar nichos más específicos o protegidos, mientras que las de mayor tamaño pueden explorar recursos más amplios. El registro fósil también sugiere la existencia de la partición de recursos, es decir, diferentes especies utilizaban distintos tipos de alimento o hábitat, lo que reducía la competencia directa entre ellas. Otro punto clave relevante es que los cambios de la morfología dental reflejan adaptaciones a distintos tipos de vegetación. Relación entre patrones, procesos y mecanismos. Al analizar los roedores cabiomorfos en una perspectiva biogeográfica, es fundamental entender que los patrones observados en su distribución y diversidad no son independientes, sino que son el resultado directo de la interacción entre procesos evolutivos y mecanismos ecológicos. En primer lugar, el endemismo en Sudamérica se explica a partir del proceso de especiación, el cual fue favorecido por el aislamiento geográfico del continente. Este proceso estuvo impulsado por mecanismos como la selección natural, que permitió la diferenciación de linajes adaptados a condiciones específicas del entorno. En segundo lugar, la alta diversidad morfológica y ecológica está directamente relacionada con la radiación adaptativa. Por otro lado, la amplia distribución en diferentes ecosistemas se explica mediante los procesos de dispersión, los cuales permitieron que los cabiomorfos colonizaran distintas regiones del continente.
Asimismo, la diferenciación de nichos ecológicos responde a procesos de diversificación interna, donde la competencia ecológica actúa como un mecanismo regulador que impulsa la especialización de las especies. Finalmente, las adaptaciones funcionales observadas en el grupo, como cambios en la dentición o en la locomoción, son resultado del proceso evolutivo en respuesta a mecanismos como el cambio climático. En cuanto a la interpretación biogeográfica de los roedores cabiomorfos, se permite integrar que los patrones observados, los procesos evolutivos y los mecanismos ecológicos dentro de un marco explicativo aún más amplio. En este sentido, la historia de este grupo refleja claramente cómo el aislamiento geográfico de Sudamérica durante gran parte del Cenozoico actuó como un factor determinante en su evolución. Este aislamiento no solo limitó el intercambio faunástico de los otros continentes, sino que también generó condiciones propicias para la diversificación interna, reducir la competencia con otros mamíferos placentarios. Finalmente, eventos como el gran intercambio biótico americano introdujeron nuevos competidores y depredadores, lo que implicó un cambio en las dinámicas ecológicas del continente. Para concluir, los roedores cabiomorfos constituyen un modelo representativo de diversificación evolutiva en un contexto de aislamiento geográfico, donde la historia tectónica y biogeográfica de Sudamérica desempeñó un papel determinante durante la configuración de su diversidad actual. Por otra parte, la historia evolutiva del grupo demuestra que el aislamiento continental no solo facilita la diversificación, sino que también genera sistemas altamente sensibles a cambios ambientales y a la introducción de nuevas especies, como ocurrió durante el gran intercambio biótico americano. Gracias. Por otro lado, voy a presentar el análisis de las dinámicas espaciotemporales de diversidad en el infraorden cabiomorfa, utilizando información obtenida de la base de datos paleontológica Paleobiology Database. Para desarrollar este trabajo utilizamos registros fósiles descargados de la base de datos. A partir de estos datos analizamos cuatro aspectos principales: la distribución geográfica, los cambios en riqueza a través del tiempo, los eventos de aparición y extinción de géneros y la composición taxonómica del grupo. En cuanto a la distribución geográfica, encontramos que la mayor concentración de registros fósiles se localiza en Argentina y Bolivia. Esto se debe principalmente a que estas regiones poseen extensos afloramientos de sedimento y una larga tradición de investigación paleontológica. Aunque actualmente los cabiomorfos ocupan gran parte de Sudamérica, el registro fósil disponible muestra una representación desigual entre las regiones. En cuanto a la riqueza temporal, observamos que un número de géneros aumentó progresivamente desde el Eoceno hasta alcanzar su máximo durante el Mioceno. Este incremento coincide con importantes cambios ambientales en Sudamérica, incluyendo la elevación de los Andes, la expansión de nuevos ecosistemas que favorecieron la diversificación del grupo. Posteriormente, durante millones de años, se evidencia una disminución en la riqueza. Este patrón puede estar asociado a procesos de extinción relacionados con cambios climáticos y con el gran intercambio biótico americano, ocurrido tras la formación del Istmo de Panamá. Al analizar originaciones y extinciones, encontramos que el mayor número de nuevos géneros apareció en el Oligoceno y el Mioceno, replicando una etapa de rápida radiación adaptativa. Por otro lado, las tasas de extinción aumentaron notablemente durante el Paleistoceno, periodo en el que desaparecieron varios linajes de gran tamaño. Los rasgos temporales muestran que algunos géneros tuvieron una permanencia muy prolongada en registro fósil, mientras que otros se extinguieron durante intervalos relativamente cortos. Esto indica que diferentes linajes respondieron de manera distinta a los cambios ambientales ocurridos a lo largo del tiempo. En cuanto a la composición taxonómica, destacan familias como Echimidae, Caviadae y Chinchidae, las cuales presentan una importante diversidad tanto de registro fósil como en la actualidad. Esta diversidad refleja la capacidad de los cabiomorfos para ocupar numerosos nichos ecológicos. Desde una perspectiva paleoecológica, los resultados sugieren que este grupo desarrolló una amplia variedad de estrategias adaptativas. Existieron formas pequeñas asociadas a ambientes boscosos, especies adaptadas a zonas áridas y también formas semiacuáticas como los chigüires. Esta diversidad ecológica explica mediante gran medida el éxito evolutivo del grupo. Para concluir, los cabiomorfos constituyen un excelente modelo para estudiar los procesos de diversificación, dispersión y extinción en América del Sur. Los análisis realizados muestran una historia
evolutiva de aproximadamente 45 millones de años, caracterizada por una fuerte expansión durante el Mioceno, seguida de reducciones en diversidad asociadas a cambios ambientales, biogeográficos. Además, evidencian cómo la historia geológica, climática del continente influyó directamente en la evolución de ese importante grupo de mamíferos. Gracias.